Eduardo Santín, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola. Muy bien. ¿Cómo impacta en el resto de los jubilados este fallo de la Corte sobre un caso específico, ¿no? Que dice que no debe pagar ganancias y hay que pagarle, devolverle lo que pagó. Sí, o lo que digamos, descontaron. desde el momento que inició el juicio. Sí. La realidad es que están afectados por ganancias. En febrero, la ANSES informó que 298.000 personas a los cuales le hace retención. Este fallo fue acompañado de otras 300, porque fue un fallo donde salió lo de García y fallos iguales, había 300 más. La realidad estamos hablando del 3% de los jubilados. Claro. Bienvenido para ese 3%. Claro. Pero realmente el fallo que todos los jubilados están esperando es el otro. Es el que tiene que ver con cuando se modificó la fórmula, es decir, que le robaron 3 meses al sistema previsional. No, el aumento, claro. Entonces digo, es decir, ese es el fallo que por ahora la Corte no lo tiene ni en carpeta. Pero este es un fallo importante para esto. Lo que también esto va a abrir es una gran litigiosidad. Porque el fallo es para la señora García y los 300.000 que estaban en No tiene efecto erga hombres, como decimos los abogados, ¿no? Entonces digo, es decir, esto va a significar que todos aquellos que hoy ganan más de 62.000 pesos se van a presentar. Claro. Yo supongo que, digamos, eso se presentó a la FIP, porque realmente es un tema de la FIP. Claro. Porque el ANSES no es nada más que es agente de retención en este caso. Así que, digamos, es un fallo importante, es un fallo para 300.000 personas aproximadamente. Bueno, tenemos 7.800.000 jubilados, así que digo, es decir, hay un montón que se quedó afuera de este mecanismo y hay algunos que deberían, digamos, estar pensando que lo que ganan 10.640, que es el mínimo, que preferiría que le estén contando ganancias, ¿no? Digamos. Ahora, lo que te digo, Eduardo, claro, falta el fallo de fondo, que es el otro. Claro. El cambio de fórmula, la plata que han perdido los jubilados. Exactamente. Y después, digamos, ¿cómo se va a cubrir en el supuesto sea favorable retroactivamente? Claro, porque aparte si la Corte dice que es inconstitucional la forma en que se modificó Que de hecho lo es. Es decir, claro, digamos, la realidad es que ahí hay un 9% de diferencia que tendría que aplicarse a diciembre, en marzo del año pasado, y de ahí en más, es decir, todos los aumentos que hubo. Así que ese es un fallo importante porque está referido a 18 millones de beneficiarios, que son jubilados, pensionados, digamos, la UH, las asignaciones familiares, las pensiones no contributivas. Digo, es decir, ese fallo es un fallo a 18 millones. Este es un fallo para 300.000. Igual es una buena señal de la Corte, porque cuando estaba Ricardo Lorenzetti de presidente, venían todas señales malas. Venía mañado. El cambio que el gobierno pensó que con Carlos Rosenkrantz, porque es un hombre de ellos, iba a ser distinto, generó revuelo en la Corte y ahora se ha generado lo que la llaman la mayoría peronista, que son 3, pero en este caso fueron 4. Fue 4-1 el fallo. Sí. Y la verdad que esto marca un freno para cualquier ambición que tiene el gobierno de sacarle la plata a los jubilados. Me da la impresión, ¿no? Está claro, pero bueno, esto, impacto económico, digamos, es relativo para la ANSES y para digamos, para la señora García. Estas 300.000, ¿no? Porque, es decir, cuando uno supera los 62.000, es decir, en general, enseguida se pone en el límite superior de lo que ganás, claro, digamos, y te cuestan el 35%. Entonces, es decir, la realidad es que para la mayoría de los que pagan ganancia es una muy buena noticia. Lo que sí los que también deben estar muy contentos son los estudios de abogados. ¿No? Bueno, Están chochos. Han hecho una fortuna. Claro, han encontrado un nuevo nicho. Claro, un nuevo nicho. Pero lo genera el Estado eso, hay que decir la verdad. Claro, el Estado hace las obvio. cosas mal y le da laburo a los bogas. Eso está bien, así está bien, digamos, esto es, digamos, la necesidad de generar trabajo. Bueno, digamos, a partir de este fallo de la Corte se ha generado trabajo. Ahora, Eduardo, bueno, la pregunta de millón es, ¿cómo sigue la segunda causa? Que es la causa importante, es una causa que recordemos que cuando se aprobó el cambio de fórmula, se decía que no se podría legislar retroactivamente. Absolutamente. Se decía que ya era inconstitucional desde el vamos, antes que la aprobara ya era inconstitucional, y esto lleva ya, ¿cuántos años? 2 años de 2 pateo, años. de pateo, de pateo. La realidad es que vos viste que el presidente de la Corte presentó un cronograma de trabajo que iban a hacer. No está. No, no está. Este tema no está. Entre las cosas que tiene para resolver la Corte, claro. Claro, por lo menos en los próximos meses, o sea, digamos, creo que hasta mitad de año, digamos. Hasta mitad de año está la el cronograma que hizo. Así que bueno, digo, y como decía Villarroel,
Rosenkrantz, digamos, sigue fallando con el gobierno. Claro, totalmente. Digamos, fue coherente y votó en contra, digamos, el 4-1 es el voto de Rosenkrantz, lo cual es absolutamente llamativo que el presidente de la Corte pierda todas las votaciones. Ahora, en la interna, le digo lo que pasa en la interna de la Corte, a Rosenkrantz y a Hayton de Nolasco le dicen los amarillos. Textual, Amarillos. los amarillos. Y parece que hay ruptura entre los amarillos, porque Hayton de Nolasco, cada vez que ve luz del lado peronista y dice, a ver cómo quedo yo, me voy para allá. Porque ha pasado en otros casos, donde era 3-2 y fue 4-1. Cuando Hayton le había dicho a Rosenkrantz, yo voto con vos. Claro, Sin embargo, lo abandona al momento último de firmar. Es la futura fight. Exactamente. ¿Qué edad tiene? ¿La 70 y Ya pico? no debería estar ya. Claro. Sería bastante, digamos, contradictorio que un poder judicial que no paga ganancias, Sí, sí, jueces que falla. no pagan ganancias, fallaran. Paradójico. Claro, ¿no? Rosenkrantz votó para que no se pague ganancia a los jueces Claro. cuando le fueron la famosa acordada. Y sin embargo quiere que paguen los jubilados. Claro. Es una cosa de loco, pero bueno, es así. Es lo que yo digo, pero no Pero lo que pasa es que parece, digamos, que la presión de la Corte está en la cuestión de fondo. Sí, sí, claro. Porque aparte es inconstitucional desde el vamos. Sí, sí. Porque han legislado para atrás algo insólito. Yo creo que por ahí lo demoran por el Por la escándalo fortuna. económico No, que se Claro, va a ese generar, ¿no? sí Claro. tiene un impacto económico, digamos, ustedes se acuerdan que cuando se hizo la reforma, en ese momento todos los economistas, amigos del gobierno o no, es decir, plantearan que la reforma era para ahorrarse 100.000 millones de pesos. Claro. Estamos hablando diciembre del 17. Sí. Cuando se aprobó, claro. Claro, es decir, y en ese momento era para ahorrarse 100.000 millones de pesos. Pero la Entonces, teoría, vos fíjate cuál es la teoría, ¿no? Me ahorro 100.000 millones de pesos, pero le doy un rifle sanitario a los jubilados. O sea, es una teoría nefasta. Bueno, el fallo de la Corte es bastante interesante, el fallo que salió hoy, porque lo declara inconstitucional por la vulnerabilidad. Claro. Él dice que los jubilados y pensionados son vulnerables porque están envejeciendo y porque tienen, digamos, enferman. Entonces, por lo tanto... Necesitan más claro, dinero. es decir, digamos, la protección Tal cual. que prevé la Constitución sobre estos sectores, es decir, necesita que los protejan de esta forma. Digamos, lo plantea desde la vulnerabilidad, no lo planteó desde la ley de ganancia, de la doble imposición, que toda una discusión No le doy el sobre punto de eso, vista económico. de que No. es decir, no se puede pagar, que la jubilación es renta o no es renta, no se metió en ese debate. Lo planteó desde el estado de Que vulnerabilidad. venía por la doble imposición. Hay que decir que cuando venía de Cámara venía por la doble Claro. imposición. Entonces digo, me parece que esto aparte abre todo digamos, una puerta, este tema de la vulnerabilidad, digamos, ¿no? Porque, es decir, partir de la base de que, es decir, son vulnerables en Argentina según la Constitución, los menores, los chicos, los discapacitados y los adultos, Sí. que dice que el Congreso ponga especial atención sobre ese tema. Es decir, bueno, la Corte se toma de esto, hasta ahora nunca he usado este argumento específicamente para su fallo. Así que abre toda una puerta también esto. Sí, sí, pero no abre la puerta del fallo de fondo. Claro, los más vulnerables, porque Claro, que son hay los un que menos estudio cobran. que hoy presentó el CEPA, que muestra que hoy los que están cobrando la PUAN, que es la pensión universal a los adultos mayores, es con la forma que se jubilan aquellos que no llegan a los 30 años. Y yo te doy un dato, para llegar a los 30 años, solamente hoy un hombre que llega a 65, solamente el 50% junta a los 30 años. Y una mujer que hoy llega a los 60 años, solamente el 20% junta a los 30 años. Entonces, la realidad es, el 80% de las mujeres y el 50% de los hombres van a ir parando la PUAN. Y la PUAN está por debajo de la indigencia. El 80% de la mínima. Está, claro, es el 80% de la mínima. Está por debajo desde octubre del año pasado, es decir, está por debajo de la indigencia. Entonces digo, esto es casi un, digamos, Ahí un volvemos golpe a muy la fuerte, vulnerabilidad. y creo que ahí, ya que la Corte tomó el tema de la vulnerabilidad, los vulnerables ahí está. Ahí está. Y además tiene que ver lo económico y lo político, porque en el momento que el gobierno saca la ley, había ganado las elecciones y estaban con todo el éxito por arriba y convencieron a los gobernadores que le voten la ley porque la economía iba a mejorar. Bueno, Menos uno que no la votó. exactamente. Pasó el tiempo, la economía no mejoró, políticamente están por el piso y claro, la Corte también mira políticamente la realidad. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, sí, sí. No, pero lo que pasa es que si vos ves la lógica del gobierno, que no llama pueblo sino gente, Sí. ni trabajadores no Tampoco. se usan,
La lógica de este tipo de empresario es, el empleado es un enemigo porque te va a hacer juicios. Si vos fundás una empresa, contratás gente, contratás futuros juicios laborales. El sueldo es un costo. Los jubilados son un costo altísimo para el gobierno, por eso se ahorraron 100.000 millones de pesos en desmedro del sueldo de los jubilados. 100.000 millones en diciembre del 17. Del 17. Así que digo que no son Hoy 100.000 es otra millones. No, hablamos de otro número. Para el gobierno los chicos son una carga, la escuela pública es una carga, la salud pública es una carga, la justicia es una carga, la seguridad es una carga. Que los jubilados ahora Viven mucho. O sea, lamentablemente... Es el problema de la economía mundial. Claro, lamentablemente la teoría es esta, hay que matarlos. Una cosa de loco. A los chicos y a los viejos. Número, claro. Entonces digo, es decir, la realidad es que esto abre todo un debate que me parece que es interesante, digamos, porque me parece que este planteo de la Corte de la vulnerabilidad abre todo un debate en que deberíamos trabajar específicamente sobre el planteo que si estamos discutiendo la vulnerabilidad de los adultos mayores, bueno, lo que deberíamos entrar específicamente es con el fallo que ya tiene varias causas, hay varias causas que ya están en la Corte, así que, digamos, la Corte debería ponerse las pilas y trabajar sobre este tema, más allá del problema económico, digo, porque la realidad es que acá se suele decir que el problema son los adultos mayores o los chicos, son los sectores más vulnerables y desequilibran la economía. La realidad es que tenemos una economía concentrada, donde hay pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Entonces digo, la verdad es que hay que generar una economía más equilibrada. Si uno generaría una economía más equilibrada, donde los salarios son mejores, las jubilaciones son mejores, seguramente la economía funciona mejor. Entonces, es decir, ese mecanismo, pero lo que pasa son mezquinos, son perversos, ¿no? Es decir, digamos, los que tienen el poder, la verdad es que le topa a ellos, digamos, tomo todo. Entonces, es decir, este mecanismo hace perversión. Por eso, digamos, me parece que el fallo de la Corte rompe con una lógica que hasta ahora nunca había aplicado. El tema de la vulnerabilidad... Claro, porque antes era lógica economicista nada más. Claro. Ahora vamos a la vulnerable. Lo cual me parece interesante. Gracias, Eduardo. Gracias, muy amable.